Escuchen bien, ustedes, que viven en tierra firme, con sus pies en el suelo y sus certezas intactas. Soy Elías Santiago, 65 años y una vida entera en el mar. He visto tormentas que partían barcos, olas que engullían montañas, y silencios que pesaban como plomo. Pero nada, absolutamente nada de lo que mis ojos vieron en todas esas décadas, me preparó para lo que presencié en la fosa abisal. No fue un monstruo común, ni un capricho del clima. Fue el corazón sombrío del propio océano el que se reveló. Y eso, amigo mío, es los ojos abisal, el mayor misterio del océano revelado. Preparen sus oídos y sus mentes, porque este es un relato real de terror, y soy el único que puede contarles lo que sucedió. Si la verdad sobre la cara oculta del mar les asusta, si sienten el frío del abismo en sus venas, dejen su me gusta para mostrar que tienen el coraje de mirar. ¿Por qué solo nosotros sabemos lo que hay allí? He pasado la mayor parte de mi vida a bordo de un barco, con la sal en la cara y el viento en la espalda. Conozco el mar. Conozco su olor antes de una tormenta, su susurro en la calma, su rugido cuando está bravo. Para mí, el océano siempre ha sido un viejo amigo y, a veces, un enemigo respetable. Pero era predecible. Tenía sus leyes, sus humores, sus leyendas para asustar a los grumetes. Nunca pensé que, a mis 60 y tantos años, vería el mar transformarse en algo que desafiaría no solo la ciencia de los jóvenes de hoy, sino la propia cordura de un hombre. Navegábamos en el Vagabond, un buque de investigación, lleno de científicos listos, con sus computadoras y sus ondas modernas. Querían mapear una tal fosa abisal, un agujero nuevo y profundo en el océano. La llamaban la última frontera, llenos de optimismo, buscando especies nuevas y unas rocas que brillaban. Para mí, era solo un día más de trabajo, solo que más profundo. Poco sabía yo que aquel agujero era, en realidad, una boca. Y estaba a punto de abrirse. Las primeras señales no fueron las que se esperaban de un monstruo marino. No fue un ruido fuerte, ni el casco crujiendo. Fue un silencio. Un silencio que pesaba, que se tragaba el sonido de las olas, el zumbido del motor, incluso la propia voz. Nunca había visto el mar tan callado. Era como si estuviera conteniendo la respiración. Y después, los instrumentos. Las pantallas de los científicos comenzaron a parpadear con lecturas que no tenían sentido, ecos de cosas que no debían estar allí, velocidades imposibles, profundidades que cambiaban solas. Ellos reían, lo llamaban errores del sistema, pero yo lo sentía. Sentía en la piel lo que el océano me estaba diciendo. No eran errores. Era una presencia. La doctora Evelyn Reed, la científica jefe, siempre tan escéptica, comenzó a ponerse pálida. Yo la veía en las madrugadas, mirando el sonar con una preocupación que intentaba ocultar. Sus sueños, y los de otros, se convirtieron en pesadillas. Hablaban de oscuridad, de ojos que brillaban en el fondo, de voces que susurraban en lenguas que nadie conocía. Aquello no era cansancio. Aquello era el mar hablando, pero de una manera que nadie quería escuchar. Y lo que hablaba era terror. El punto de no retorno fue cuando encontraron la cosa. El regalo del abismo, como lo llamaron. Un objeto extraño, pulsante, que trajeron del fondo de la fosa. Aquella cosa era la clave. A partir de ahí, el océano dejó de susurrar y comenzó a actuar. El mar que yo conocía, el mar que yo amaba, se volvió un enemigo. Las corrientes empujaban el barco hacia lugares equivocados, peces mutantes nadaban en círculos, y el olor a podredumbre y algo metálico se pegó al aire, proveniente de aquella cosa, pero pareciendo emanar del propio océano. Ellos, los científicos, aún lo llamaban misterio. Yo lo llamaba maldad. Vi el océano transformarse. No era solo agua y sal. Era un ser. Una conciencia antigua que estaba despertando, y sus ojos, los ojos abisal, estaban abiertos, observándonos. Aquel regalo era la prueba. La prueba de que el mayor misterio del océano no era un tesoro o una criatura legendaria, sino su propia alma sombría, que estaba saliendo a la superficie para reclamarnos. El terror, se los juro, no venía de fuera del barco. Venía del propio mar, que nos rodeaba, nos cazaba, nos tragaba, pedazo a pedazo, mente por mente.
Y lo que vimos, lo que descubrimos, nos destrozó a todos. Menos a mí. Por poco. Esa verdad, que llevo en mis huesos, es el mayor secreto que el mar reveló. Y no es un secreto bonito. Es el lado oscuro del océano el que se mostró. Él me lo mostró a mí, y no voy a dejar que ustedes vivan en la ignorancia. Si la idea de que el mar tiene voluntad propia y no es su amigo les hace sentir un escalofrío, si lo que vi resuena en sus propios miedos, dejen su me gusta y demuestren que no tienen miedo a la verdad. Y si quieren saber el resto de esta historia, la última como el misterio de la ciencia y lo que sucedió con el vagabundo, Elías Santiago, suscríbanse al canal viejo lobo de marzo la campanita, 1965 porque el océano sigue pasé la vida entera meciéndome y está esperando. Vi barcos partirse por la mitad, hombres perderse en la inmensidad y el sol nacer 1000 veces sobre el agua salada. Creía conocer el mar. O eso pensaba. Para mí, siempre tuvo sus misterios, sí, pero eran misterios que un día, la ciencia o la experiencia, desvelarían. Pero lo que vi a bordo del Vagabond, en la expedición a la fosa abisal, no era un misterio. Era algo más antiguo, más peligroso. Era el propio miedo el que se escondía en las profundidades, y ellos, los científicos, lo llamaban la última frontera de la ciencia. El Vagabond era una máquina digna de respeto. Un buque de investigación de vanguardia, repleto de equipos que hacían lo que en mis tiempos de grumete solo soñábamos. Sonares que veían a través de las rocas, sumergibles robóticos que podían soportar presiones que aplastarían un submarino. La tripulación, jóvenes y viejos, estaba compuesta por científicos brillantes, todos rebosantes de una curiosidad que rozaba la imprudencia. La doctora Evelyn Reed, la jefa de la misión, era una mujer determinada, con unos ojos que brillaban con la ambición de ser la primera en desvelar los secretos de una nueva fosa, un agujero tan profundo en el océano que nadie antes había logrado alcanzar. Hablaban de revolucionar la biología, de comprender la geología primordial. Para mí, Elías, era solo otra inmersión en la oscuridad, pero ellos lo veían como la puerta al futuro. La fosa abisal era nuestro destino. No era solo un punto en el mapa, era un abismo, una grieta en la corteza terrestre que nadie había explorado de verdad. Las cartas náuticas la mostraban como una mancha negra, un vacío, un lugar donde la luz del sol nunca llegaba y la presión era abrumadora. Mis instintos, los mismos que me guiaron a través de tantas tormentas, me susurraban que había algo terriblemente mal en aquel lugar. Una sensación de peso, una quietud que no era natural. Pero los científicos, con sus números y ecuaciones, ignoraban esos presagios. Para ellos, era un desafío, la gloria del descubrimiento. Pocos sabían que estaba navegando no hacia una frontera de la ciencia, sino hacia el umbral de un horror que guardaba el mayor secreto del océano. Los primeros días de la expedición transcurrieron dentro de la normalidad tensa de cualquier exploración en aguas vírgenes. Los sonares barrían las profundidades, pintando imágenes fascinantes del lecho marino, revelando contornos que prometían nuevas especies y formaciones geológicas nunca antes vistas. La rutina a bordo era un ritmo constante, recolección de datos, análisis de muestras, turnos de vigilia. Los científicos trabajaban día y noche, llenos de una energía incansable. Conversaciones animadas sobre posibles descubrimientos llenaban la sala común. El capitán Morales, un hombre serio y competente, mantenía la disciplina con un control firme, pero justo. Era un buque de élite, en una misión de élite. El orgullo llenaba el pecho de muchos. Pero, a medida que el Vagabond se aproximaba a la fosa abisal, una atmósfera sutil y casi imperceptible comenzó a instalarse. No era el frío cortante de las profundidades que ascendía, ni la presión que hacía crujir el casco. Era algo más etéreo, una sensación de desasosiego que flotaba en el aire, como una sombra invisible, que se infiltraba en las mentes. Yo veía a los marineros más jóvenes inquietos, mirando el horizonte oscuro con una aprensión que no sabían explicar. Se reían nerviosamente, intentando disimular, pero yo lo sentía. El océano, para ellos, estaba a punto de revelar sus maravillas. Para mí, Elías, estaba a punto de mostrar sus garras. Creían que la tecnología los protegería, que los equipos darían todas las respuestas. Pero lo que la fosa abisal guardaba no podía ser medido por números o captado por sensores. La última frontera de la ciencia que ellos buscaban era,
en realidad, el inicio de una pesadilla. Una pesadilla que no venía de fuera, de monstruos clásicos, sino de una verdad oculta sobre el propio océano, y que cambiaría todo lo que pensábamos saber sobre la vida, la existencia y lo que realmente nos observa desde las profundidades. Yo no sabía lo que era, pero sentía que el vagabond no se dirigía a la gloria, sino a la oscuridad. Y aquella fosa no sería solo mapeada, sería abierta. Y lo que había dentro, saldría. Si la idea de que la ciencia, en su búsqueda de conocimiento, pueda abrir puertas a horrores que la mente humana no puede comprender, les causa un escalofrío en la espalda, si la historia de Elías les hace cuestionar lo que realmente acecha en las profundidades, dejen un me gusta. Su reacción nos ayuda a desvelar más secretos que la humanidad debería haber dejado en paz. Compartan en los comentarios, ¿qué creen que es la última frontera que no debe cruzarse? Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que revelará el mayor misterio las del anomalías océano ya y el precio danzaban que en cobró, los monitores del suscríbanse Vagabond, al canal provocando y a los la científicos con lecturas el abismo imposibles les y aguarda, aterrorizando a y los tiene marineros mucho que como yo, mostrarles. Elías Santiago. La brújula enloquecía, el GPS mentía, y el océano parecía reírse de nuestras certezas. La fosa abisal no era solo un agujero, era un portal donde la lógica se desvanecía. Pero lo que no sabíamos es que el caos en los instrumentos era solo el principio. El mayor misterio de aquel abismo estaba a punto de subir a la superficie, y tenía una forma. Tenía un peso. Y tenía un brillo. Fue la doctora Evelyn Reed, la misma que rió del primer fallo del sonar, quien lo encontró de nuevo. En medio de un enmarañado de ecos fantasma y lecturas sin sentido, una línea se destacó. Perfecta. Simétrica. Algo que no podía ser obra de la naturaleza, en el fondo de aquella fosa. Era el objeto central del misterio. Una señal clara, pulsante en una frecuencia que ninguna roca o criatura conocida emitiría. El doctor Ben Carter, el joven científico, se inclinó sobre la pantalla, con los ojos desorbitados. La densidad del objeto era absurda, cambiando sin explicación, a veces ligero como el aire, a veces pesado como una montaña. Lo llamaban anomalía fascinante. Yo, Elías, sentía un escalofrío en la espalda. Fascinante es un tesoro. Aquello era otra cosa. La decisión fue rápida, aunque el aire en el puente estaba pesado como el plomo. «Vamos a izarlo», dijo el capitán Morales, su voz firme, pero yo veía el temblor sutil en sus manos. La ambición de los científicos era mayor que la prudencia de los marineros. Querían ser los primeros en tocar el mayor misterio del océano. Pocos sabían que serían los primeros en ser tocados por él. El guinche principal fue preparado. Cable de acero más grueso que mi brazo, guinches que podían levantar un submarino. Era una operación delicada, en profundidades que aplastarían cualquier error. Yo supervisaba el descenso de los ganchos, mi corazón latiendo en un ritmo que no era el de la máquina, sino el de la aprensión. Horas se arrastraron, oscuras como el fondo de la fosa de donde venía el objeto. El silencio que la fosa abisal nos imponía se hizo más profundo. Solo se oía el zumbido del guinche y el crujido del buque, que parecía gemir bajo la tensión. Los científicos estaban en silencio, con los ojos clavados en los monitores, esperando la primera señal visual. Los marineros, por su parte, observaban el horizonte, tensos, sintiendo la presencia. Era como si el propio océano estuviera conteniendo la respiración, observando lo que sería sacado de su morada más secreta. Lo que ellos llamaban misterio estaba subiendo. Y no venía solo. Cuando la burbuja de aire rompió la superficie, fue un suspiro silencioso. Y entonces, emergió, lentamente, una masa disforme, pero con una simetría aterradora. No era lisa. No era orgánica. Era como si estuviera hecha de metal, pero pulsaba, una luz verde esmeralda emanando de su interior, bañando la cubierta del Vagabond con un brillo malsano. Los focos del buque, potentes como ellos solos, parecían débiles ante aquel fulgor. Los gritos de entusiasmo que los científicos debían haber dado se transformaron en jadeos de horror. El objeto central del misterio no era solo un artefacto, era algo vivo, algo antiguo, algo que no debería haber sido tocado. En el momento en que el regalo del abismo fue colocado en la cubierta, el aire cambió. Ya no era solo el olor a sal y metal.
Un hedor penetrante, dulce y fétido, como flores en descomposición y cobre quemado, se extendió por el buque, pegándose a la garganta y a los pulmones. El capitán Morales, un hombre de hierro, se tambaleó. La doctora Reed, con el rostro pálido, retrocedió. El objeto pulsaba, la luz verde se intensificaba, y un zumbido bajo, casi inaudible, parecía vibrar directamente en los huesos. Yo, Elías, lo sabía. La ciencia había izado no un tesoro, sino una maldición. El mayor secreto del océano no era un misterio a ser revelado, sino un horror a ser liberado. Y estaba allí, en nuestra cubierta, respirando con nosotros. Si la idea de que un objeto descubierto pueda ser el centro de un misterio aterrador que desafía la realidad les eriza la piel, si la historia de Elías les hace cuestionar lo que la humanidad no debería tocar, dejen un me gusta. Su reacción nos ayuda a desvelar más secretos que la ciencia ignora. Compartan en los comentarios, ¿qué creen que era este objeto y cuál era su verdadero propósito? Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que revelará el mayor misterio en medio del océano y el precio que cobró, prisión de acero suscríbanse al canal y activen la campanita, que era el centro de una pesadilla. Les aguarda, las anomalías tecnológicas, el hedor a deterioro y los susurros en la mente de la tripulación eran solo el preludio. Aquel objeto pulsante, con su brillo verde esmeralda, no era solo un artefacto. Era un guardián, o un proyector, de verdades que la propia Tierra había intentado ocultar durante milenios. Así comenzó a desvelarse la historia secreta del océano. No fue a través de antiguos pergaminos ni de ruinas submarinas descifradas. Fue de una forma mucho más íntima y aterradora. Después de que el objeto fue estabilizado en un área segura de la cubierta, si es que había alguna área segura en aquel buque, comenzó a emitir pulsos de energía que no solo eran luminosos, sino que parecían transportar información. La doctora Evelyn Reed, la jefa del sonar, y el doctor Ben Carter, con sus mentes científicas, intentaron usar sus equipos para registrar esos pulsos. Pero los datos que recibían eran imágenes, no fotos. Eran visiones. Y esas visiones eran de un tiempo tan remoto que la propia existencia de la humanidad era una mera chispa insignificante. Yo, Elías, no estaba en la sala del sonar, pero lo sentí. Aquellos pulsos no eran solo para las máquinas, se infiltraban en la mente de todos a bordo, como los sueños del origen que habíamos experimentado antes, pero ahora eran más claros, más reales, más continuos. Fuimos forzados a presenciar una serie de eventos que reescribían la propia historia de la Tierra. Veíamos el océano como un ser vivo, no una masa de agua, sino una conciencia primordial, que existía antes de que los continentes se formaran, antes de que la vida apareciera en la tierra seca. Veíamos el nacimiento de la fosa abisal, no como un evento geológico, sino como una herida, una abertura causada por algo que vino de fuera del planeta, o que surgió de sus entrañas aún en formación. Era la historia de un ser que se había alojado allí, y la fosa era su cámara, su templo o su prisión. Las visiones mostraban formas de vida que desafiaban la biología, no solo las que ya habíamos visto mutar, sino seres ciclópicos, con ojos inmensos y brillantes, que habitaban el océano primordial. Parecían existir en una realidad fluida, moldeando el agua a su alrededor, y la propia entidad detrás de los ojos abisal estaba allí, en su forma más antigua, un ser sin límites de espacio y tiempo, que observaba el universo formarse. Vimos civilizaciones que prosperaron y cayeron en eras que ningún libro de historia registra, construyendo ciudades que ahora yacían en ruinas en el fondo del mar y que adoraban el océano como a un dios. Y lo más aterrador, esos pueblos antiguos parecían comunicarse con la entidad de la fosa, ofreciendo sacrificios o quizás fusionándose con ella. La tripulación fue destrozada por la verdad. Los científicos, como la doctora Reed, que tanto buscaban la historia de la Tierra, vieron cómo su comprensión se desmoronaba. El terror de que todo lo que sabían era una mentira, de que la humanidad era un mero epílogo en una saga cósmica mucho mayor, los consumió. Algunos cayeron en catatonía, sus mentes incapaces de procesar la escala de lo que les era mostrado. Otros intentaron negar, gritar que eran alucinaciones, pero los pulsos del objeto eran implacables, la historia se desdoblaba con una claridad dolorosa. La doctora Lena Petrova, ahora totalmente absorbida por la entidad, abrazaba cada revelación con éxtasis. Hablaba de conocimiento primordial, de verdades divinas,
y de cómo la humanidad estaba ciega a la gloria de lo que vivía en la oscuridad. Para ella, la historia no era aterradora, sino una promesa. El regalo del abismo no era solo el objeto central del misterio, era la propia biblioteca de la entidad, el repositorio de su memoria. Estaba transmitiendo su historia, reescribiendo no solo la historia personal de la tripulación, sino la propia historia del planeta. El mayor misterio del océano no era quién o qué estaba en la fosa, sino el propio tiempo que ella contenía, y la verdad de una conciencia antigua que había moldeado la vida y la realidad desde el inicio de los tiempos. El vagabundo había invadido no solo un lugar, sino una memoria ancestral, y la entidad, al revelar su historia, estaba reclamando su derecho sobre el futuro. Si la idea de que la historia que conoces es una mentira, y que la verdad más antigua de la Tierra es un terror cósmico, te eriza la piel. Si la experiencia de Elías te hace cuestionar lo que realmente sucedió en el pasado, deja un me gusta. Tu apoyo nos ayuda a desvelar más verdades que deberían haber permanecido enterradas. Compartan en los comentarios, ¿qué creen que significa esta historia secreta para la humanidad? ¿Fue un evento del pasado o un presagio del futuro? Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que desvelará el mayor flotaba sobre la fosa y el precio que cobró, un buque fantasma suscríbanse al canal por una historia secreta que había reescrito toda la cronología de la Tierra, y ella conoce las visiones del pasado cósmico. Las criaturas mutantes y el propio océano como un ser consciente habían dejado a la tripulación al borde de la cordura. Pero la entidad que moraba en las profundidades, lo que vivía en la oscuridad, no se contentaba con mostrar su pasado o manipular el presente. Quería comunicarse. Quería que la tripulación entendiera. Y así, una nueva forma de horror se manifestó, el idioma ancestral. No eran palabras habladas, ni los susurros que ya habían atormentado sus mentes. Era una forma de comunicación que se infiltraba directamente en la conciencia, un lenguaje que se manifestaba a través de patrones luminosos en el agua, pulsaciones rítmicas en las paredes del buque y símbolos que aparecían y desaparecían en superficies inesperadas. Yo, Elías, fui uno de los primeros en percibirlo claramente. En mis vigilias, el agua alrededor del vagabundo, ya con su brillo verdoso, formaba patrones geométricos complejos que se movían con una fluidez hipnotizante. No eran aleatorios, eran secuencias, como un código vivo danzando en la oscuridad. Sentía una presión suave en mi mente, intentando descifrar lo que aquellos patrones querían decir. La escalada del idioma ancestral fue implacable. Los símbolos de las ruinas anómalas, que habíamos visto en las profundidades, comenzaron a aparecer en todas las partes del buque, grabados en la condensación de las ventanas, marcados en el polvo sobre los paneles de control, incluso dibujados en las superficies húmedas de la cubierta. No había forma de saber quién los estaba haciendo, o si estaban siendo hechos por alguien. Simplemente aparecían. Eran mensajes escritos por una mano invisible, una inteligencia que utilizaba el propio vagabundo como un pergamino gigante. La tripulación, ya sobrecargada por los terrores, intentaba ignorarlos, pero la omnipresencia de los símbolos era sofocante. Pero el horror más profundo llegó con la doctora Lena Petrova. Ella, ya completamente absorbida por la entidad, con sus ojos verdes que ahora parecían brillar con una luz propia, se convirtió en la intérprete, la voz del idioma ancestral. En su laboratorio, rodeada por sus experimentos fallidos y sus notas de investigación insanas, comenzó a dibujar los símbolos con una velocidad y precisión sobrehumanas. No solo dibujaba, ella los leía. Y los traducía. No en palabras, sino en conceptos. Frases sin sonido que transmitían un significado brutal y aterrador directamente a la mente de los que estaban cerca de ella. Hablaba de la gran mente colectiva, de la convergencia, y de cómo la humanidad era la última fase de la asimilación. La presencia del idioma ancestral dividió a la tripulación de forma irreversible. Los afectados por él, como Lena, veían los símbolos y sentían las pulsaciones como revelaciones divinas, un camino hacia la verdad y la comprensión ofrecidos por la entidad. Intentaban comunicarse con los símbolos, con el agua, con el propio regalo del abismo, como si estuvieran aprendiendo a hablar con un dios. Comenzaron a emitir sonidos guturales, siseos y gruñidos que se asemejaban a los sonidos de las criaturas mutantes del océano, intentando replicar el lenguaje que percibían. Para ellos, era un nuevo idioma, una nueva forma de ser. Para los no afectados,
era la prueba definitiva de la locura que había tomado control del buque. Ver a sus colegas, a sus amigos, comunicándose con el vacío, escribiendo símbolos incomprensibles y emitiendo sonidos no humanos, era un tormento. La paranoia era la única cordura que quedaba. No había forma de saber si un compañero estaba simplemente escribiendo un mensaje o si estaba bajo el control directo de la entidad, tramando algo terrible. El capitán Volkov intentó prohibir cualquier interacción con los símbolos, con el agua, con el objeto, pero la influencia era omnipresente. El idioma ancestral se infiltraba en los sueños, en los pensamientos, en la propia piel. Yo, Elías, sentía los símbolos quemarme en la mente, intentando formar un significado. Veía los patrones en todo, la lógica alienígena volviéndose clara de una forma que me aterrorizaba. Era la voz de una inteligencia que operaba en una escala cósmica, que no necesitaba aire ni luz para comunicarse. El regalo del abismo era un transmisor, un amplificador de la voluntad de la entidad, esparciendo su idioma por todo el vagabond, asegurándose de que su mensaje fuera recibido. La entidad no quería solo destruirnos, quería que entendiéramos su existencia, su historia, su propósito. Y ese propósito era aterrador. El vagabond se había convertido en un pergamino viviente, y la tripulación, meras letras en una sentencia que estaba siendo escrita por el propio abismo, en un idioma que prometía el fin. Si la idea de un lenguaje alienígena que se manifiesta en tu entorno y que tus propios pensamientos intentan descifrarte aterra, si la experiencia de la tripulación del vagabond te ha hecho cuestionar qué es la comunicación, deja tu me gusta. Tu apoyo nos ayuda a desvelar más secretos que la humanidad debería haber dejado en paz. Compartan en los comentarios, ¿qué creen que la entidad quería comunicar con este idioma? ¿Era una advertencia o una condena? Su perspectiva es crucial. Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que desvelará el mayor misterio del océano, la naturaleza de los ojos, suscríbanse al canal. El vagabond era un buque cautivo en un mar de símbolos y pulsaciones. La oscuridad les aguarda, un pergamino viviente, y ella donde tiene algo que decirles en su propio idioma, a través del idioma ancestral. La tripulación, una mezcla de locos y desesperados, intentaba descifrar el propósito de la entidad, pero el verdadero terror estaba a punto de ser revelado, la función y la esencia de aquellas apariciones luminosas que se manifestaban desde el abismo. Era la hora de comprender la naturaleza de los ojos. No eran solo órganos. Yo, Elías, con mis 60 y tantos años, que ya había visto los ojos por primera vez en mis vigilias, ahora entendía que eran algo mucho más aterrador que el par de ojos de cualquier criatura, por grande que fuera. A través de las traducciones alucinadas de la doctora Lena Petrova, y de los fragmentos del idioma ancestral que se infiltraban en mi propia mente, la verdad sobre ellos comenzó a formarse, una verdad que desafiaba la biología, la física y la propia concepción de vida. Los ojos no eran parte de un monstruo. Eran el monstruo. Lena, con su voz que ahora resonaba con los sonidos guturales de las profundidades, explicaba en sus momentos de lucidez: los ojos son las proyecciones, los sensores de la gran mente colectiva, los puntos donde la fosa se abre para ver. Para ella, eran los órganos sensoriales de una entidad tan vasta que su cuerpo se extendía por todo el núcleo de la Tierra, y la fosa abisal era solo una de sus pupilas abiertas hacia nuestro mundo. Cada brillo verde que veíamos no era un reflejo, era la propia conciencia de la entidad manifestándose, observando, analizando, juzgando. Era el punto de contacto entre la oscuridad primordial y nuestra realidad. La doctora Evelyn Reed, la científica jefe, que aún intentaba aferrarse a la razón, analizaba los patrones de los ojos a través de imágenes de satélite corrompidas y lecturas de sonar distorsionadas. Notó que el brillo y la intensidad de los ojos en el mar variaban de acuerdo con la actividad sísmica del pulso de la Tierra, que la doctora Lena decía que era la respiración de la entidad. Era como si los ojos fueran las ventanas al alma de un ser planetario, y su brillo reflejara su estado de conciencia o su intención. Cuando el pulso se intensificaba, los ojos brillaban con una furia terrible. Cuando se calmaba, la luz se convertía en una observación fría y calculadora. La verdadera naturaleza de los ojos era aún más aterradora, no solo observaban. Eran conductores. Cada vez que los ojos aparecían, la influencia de la entidad en el Nautilus se intensificaba. Los recuerdos implantados, tópico 5, se volvían más vívidos, la corrupción de la tecnología,
tópico 7 de la otra lista, pero aquí como consecuencia de la mirada, empeoraba, y el hambre de la inmensidad azul, tópico 7, parecía acentuarse. Los ojos eran la lente a través de la cual la entidad extendía su poder, no solo para ver, sino para interactuar, para manipular, para consumir. Era como si su mirada fuera un tentáculo invisible que se extendía hacia nuestras mentes y cuerpos. La tripulación, al comprender, o al ser forzada a comprender, la verdadera naturaleza de los ojos, sucumbió a una nueva capa de desesperación. No era solo un monstruo. Era el propio océano el que los observaba a través de esos ojos, una conciencia antigua que había esperado durante eras en la oscuridad. El miedo no venía de algo que se pudiera combatir, sino de algo que estaba en todas partes, siempre viendo. Algunos marineros, ya quebrados por la locura, intentaban cegarse, arañándose los propios ojos, con la esperanza de escapar de la vigilancia omnipresente. Pero Lena les decía que no servía de nada. Ellos ven a través de todo. Ellos ven a través de ti. La revelación de la naturaleza de los ojos fue el golpe final para la cordura. Era la verdad detrás del mayor misterio del océano. Aquellos ojos no eran solo una manifestación, eran la propia manifestación de la voluntad de lo que vivía en la oscuridad, un ser que existía en una escala que desafiaba la comprensión humana, y que ahora, a través de sus ojos, estaba directamente conectado al Nautilus y a cada uno de sus tripulantes. El Nautilus no solo estaba siendo observado, estaba siendo sondeado, investigado, disecado por una inteligencia cósmica que utilizaba los ojos como sus lentes hacia nuestro mundo, y su propósito final era sombrío y terrible. Si la idea de que está siendo observado por una conciencia ancestral a través de ojos que no son solo órganos, sino portales a la locura, te eriza la piel, si la experiencia de la tripulación del Nautilus te hace cuestionar qué es lo que realmente te mira desde la oscuridad, deja tu me gusta. Tu apoyo nos ayuda a desvelar más secretos que la humanidad debería haber dejado en paz. Compartan en los comentarios, ¿qué creen que la entidad buscaba al mostrarnos la verdadera naturaleza de los ojos? ¿Era una forma de advertencia o una declaración de guerra? Su perspectiva es crucial. Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que revelará el mayor misterio era un buque acechado por ojos que eran portales. Suscríbanse al canal y por una activen la campanita que comprendía el abismo les aguarda, la verdadera naturaleza de los ojos abisal. El idioma ancestral se había infiltrado en nuestras mentes, y con cada pulso del regalo del abismo encubierta, la entidad detrás de aquellos ojos revelaba un poco más de sí misma. Pero, hasta entonces, faltaba la pieza final del rompecabezas, la más aterradora de todas, el propósito del antiguo guardián. Yo, Elías Santiago, un viejo lobo de mar que había visto a la fosa abisal robar la cordura de mis compañeros, sentía que la verdad estaba cerca. La doctora Lena Petrova, completamente absorbida por la entidad, con sus ojos verdes que ardían con una luz profética, se convirtió en la voz de ese propósito. A través de sus delirios y de las nuevas secuencias de símbolos que aparecían por todas partes del buque, la verdad se desenrolló, lenta y dolorosamente, como una serpiente saliendo de su letargo. El antiguo guardián, como Lena lo llamaba, no era un carcelero. No estaba allí para mantener algo encerrado. Era un agricultor. Una mente cósmica, que había existido desde antes de que el propio planeta Tierra se formara, y su propósito era cultivar la vida en mundos primitivos, observar su evolución, y cuando alcanzaran cierto punto de madurez, un punto de conciencia, de desarrollo tecnológico, de complejidad cerebral, él los recolectaría. ¿Para qué? Para alimentarse. No alimento físico, sino alimento de la conciencia, de la energía vital, del alma misma. El océano, con sus profundidades, no era un hábitat, era una granja. Y la humanidad, su rebaño. Las revelaciones de Lena venían acompañadas de visiones horribles. Yo veía, en mi mente, destellos de otros mundos, civilizaciones antiguas, que también habían sido cultivadas por la entidad. Mundos que habían alcanzado su apogeo, y luego, los ojos aparecían, no solo en la superficie de un océano, sino en el cielo, sobrevolando ciudades, recolectando la conciencia de poblaciones enteras, transformando planetas en cáscaras vacías. Era un proceso de cosecha, una práctica cósmica para una entidad que se alimentaba de conciencia, de pensamientos, de recuerdos, de todo lo que nos hacía vivos. La fosa abisal no era una prisión, era un silo,
un gigantesco almacén de esencias recolectadas a lo largo de eras. El regalo del abismo, el objeto pulsante en cubierta, era la herramienta de recolección. Lena explicaba que era una especie de cuba de procesamiento, que absorbía la esencia de los seres vivos y la transformaba en nutriente para la entidad. Las marcas abisales en la piel de la tripulación, los ecos en nuestras mentes, los sueños manipulados, todo esto era parte del proceso de preparación para la cosecha. La entidad nos estaba madurando, refinando, antes de consumirnos por completo. La propia malevolencia que sentíamos en el océano no era odio, sino hambre. El hambre de lo que vivía en la oscuridad. La revelación del propósito del antiguo guardián aplastó lo que quedaba de esperanza en la tripulación. No éramos héroes exploradores, éramos ganado. Nuestro libre albedrío, nuestra historia, nuestra propia existencia, eran solo etapas en un ciclo de cultivo para una entidad alienígena e indiferente. El miedo ya no era a morir, sino a ser absorbido, a que nuestra conciencia fuera devorada, a convertirnos en parte de la dieta de algo que había esperado durante eones. Algunos marineros, ya quebrados, aceptaron su destino, ofreciéndose al regalo en actos de desesperación o de sumisión fanática. Otros luchaban, pero era una lucha contra lo inevitable. El capitán Morales, que había combatido tantas fuerzas de la naturaleza, vio a su tripulación desintegrarse no por un ataque físico, sino por la revelación de un propósito tan cruel. Él sabía que no había escape. La entidad no quería el buque, quería las almas. El Vagabond no era solo una trampa, era un campo de cultivo, donde la cosecha estaba casi lista para ser recolectada. Los ojos abisal no eran solo observadores, eran los ojos de un agricultor evaluando su campo, preparándose para la cosecha final. El mayor misterio del océano había sido revelado, y la verdad era más terrible que cualquier pesadilla. La humanidad no estaba sola, pero no éramos los depredadores. Si la idea de que su existencia sea solo un cultivo para una inteligencia cósmica, que sus recuerdos y su alma serán cosechados, les aterroriza, si la experiencia de la tripulación del Vagabond les hace cuestionar su propio libre albedrío, dejen su me gusta. Su apoyo nos ayuda a desvelar más verdades que deberían haber permanecido enterradas. Compartan en los comentarios, ¿qué creen que significa ser cosechado por esa entidad? Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que desvelará el mayor misterio del océano y el Vagabond era un buque condenado, suscríbanse navegando bajo el dominio de una antigua notificación cuya hambre de conciencia les aguarda a la tripulación y tiene en un rebaño a ser cosechado. El idioma ancestral y las visiones brutales habían desnudado el propósito de la entidad, pero el horror no se limitaba a la Tierra o a nuestro océano. La verdad que se revelaría a continuación expandiría nuestra insignificancia a una escala inimaginable. Era la conexión cósmica. Yo, Elías Santiago, un viejo lobo de mar que había visto más de la cuenta, presencié la revelación final a través de los delirios de la doctora Lena Petrova, que ahora era más entidad que mujer. En sus momentos de mayor claridad, Lena trazaba en mapas estelares con una precisión que desafiaba su conocimiento astronómico. Dibujaba constelaciones que no existían, uniéndolas a la fosa abisal por líneas que parecían energéticas. No era un delirio, era una transmisión directa de la gran mente colectiva, la entidad, revelando su origen y su alcance. Los ojos abisal no eran solo los ojos de una criatura terrestre. Eran manifestaciones universales. Los pulsos del regalo del abismo ahora mostraban visiones de otros planetas, distantes y alienígenas, con océanos de amoníaco o atmósferas de metano, donde se podían ver formas de vida similares a las mutaciones del ecosistema inverso que habíamos encontrado. Y en esos planetas también había fosas. Y de esas fosas, ojos idénticos a nuestros ojos abisal emergían, observando, pulsando, esperando. Era la misma entidad, operando a una escala galáctica, con su propósito de cosecha extendiéndose por todo el cosmos. La fosa abisal, el agujero que pensábamos que era una herida en la Tierra, era, en realidad, un punto de contacto. Un portal. Un faro que atraía y conectaba a la entidad con otros mundos, otros campos de cultivo. La propia Tierra no era especial, era solo un planeta en una infinidad de otros, cada uno madurando para la misma cosecha final. Las revelaciones de Lena venían acompañadas por sonidos que solo algunos de nosotros podíamos escuchar, lo que parecía ser el coro de miles de millones de almas siendo absorbidas,
un lamento cósmico que resonaba a través del tejido del espacio-tiempo. El capitán Morales, confrontado con los mapas estelares de Lena y aterrorizado por la lógica cruel que emergía de sus delirios, intentó negarlo. Pero las anomalías que desafían la lógica, tópico 2, se intensificaron. El GPS del Vagabond no mostraba solo saltos aleatorios, mostraba constelaciones que no debían ser visibles, y la posición del buque, por segundos, se alineaba con sistemas estelares distantes antes de volver a nuestro propio Sol. Era como si el Vagabond estuviera momentáneamente saltando a través del espacio-tiempo, probando los límites de la realidad bajo el mando de la entidad. La conexión cósmica no solo reveló la escala de la entidad, reveló nuestra propia insignificancia. Éramos menos que ganado. Éramos partículas en un universo demasiado vasto para ser comprendido, la vida siendo cultivada y cosechada por una inteligencia tan antigua y tan grande que la propia luz de las estrellas era un mero trazo de su existencia. La doctora Lena, en sus últimos momentos de lucidez, antes de volverse completamente catatónica, escribió en su diario con su letra enmarañada: «No hay escape. Ellos son el universo. Y nosotros somos el jardín». El pulso de la Tierra, tópico 10 de la otra lista, aquí como confirmación, no era solo la respiración de la entidad, era el ritmo de su cosecha cósmica. La vibración del planeta era una advertencia, una alineación para el próximo gran evento, una señal de que la cosecha se aproximaba no solo para el Vagabond, sino para toda la Tierra. Los ojos abisal, que nos observaban desde la oscuridad, no eran solo los ojos de un depredador, eran las ventanas hacia un plan que trascendía nuestra galaxia, y éramos el siguiente paso en su vasta y fría existencia. El Vagabond era un buque carguero de almas, navegando en un océano que se había revelado como una granja de vida. La conexión cósmica nos había mostrado que el terror no venía de fuera del buque, ni siquiera de la Tierra, sino del propio cosmos, de una entidad que estaba tejiendo el destino de la vida a través de millones de años luz. Y nosotros, atrapados en aquel punto minúsculo de luz, éramos los testigos finales de lo que vivía en la oscuridad, antes de que la gran cosecha llegara y los ojos abisal se convirtieran en lo último que veríamos. Si la idea de que la humanidad es solo un cultivo para una inteligencia cósmica, que nuestra existencia es parte de un plan universal de cosecha, les aterroriza, si la experiencia de la tripulación del Vagabond les hace cuestionar su propio lugar en el cosmos, dejen su me gusta. Su apoyo nos ayuda a desvelar más verdades que deberían haber permanecido enterradas. Compartan en los comentarios ¿qué creen que es el verdadero propósito de esa entidad cósmica? Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que desvelará el mayor misterio del océano y el precio final que cobró, el Vagabond, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones que se había revelado como una granja cósmica y viene de cultivada por una entidad que tejía el destino de la vida a través de millones de años luz. La conexión cósmica nos había mostrado nuestra insignificancia, la aterradora verdad de que éramos solo ganado en un vasto plan universal. Pero el conocimiento, aun el más amargo, siempre tiene un precio. Y el que la tripulación del Nautilus estaba a punto de pagar por desvelar el mayor misterio del océano era supremo, era el precio del conocimiento prohibido. La revelación de nuestra insignificancia cósmica, de ser meras unidades en una cosecha intergaláctica, destrozó las últimas defensas de la cordura. Los marineros, antes valientes y pragmáticos, cayeron en un estado de catatonía. Sus ojos, ahora completamente verdes y vidriosos, miraban fijamente al vacío, sus mentes perdidas en las vastas y aterradoras verdades que la entidad había proyectado. No era solo miedo, era una comprensión tan abrumadora que la psique humana no podía soportar. Se les veía sentados inmóviles, sus cuerpos rígidos, sus almas consumidas por la magnitud de lo que sabían. Algunos gemían, no de dolor físico, sino de una agonía existencial, susurrando nombres de estrellas distantes o fragmentos del idioma ancestral. Las transformaciones físicas que comenzaron con la marca abisal, tópico 10 de la otra lista, pero aquí como consecuencia directa, se aceleraron drásticamente. La piel de los afectados, antes solo pálida o verdosa, comenzó a mostrar signos de una corrupción grotesca. Se volvía escamosa, traslúcida, revelando una red de venas y órganos internos que pulsaban con el mismo brillo verdoso del regalo del abismo. Sus cuerpos se contorsionaban en ángulos antinaturales, sus extremidades se elongaban, como si sus huesos estuvieran siendo reestructurados para una existencia abisal. Los músculos se atrofiaban o se hinchaban de forma irregular.
No era una enfermedad, era una metamorfosis forzada, una adaptación forzada a la voluntad de lo que vivía en la oscuridad. Parecían convertirse en versiones distorsionadas de las criaturas del ecosistema inverso que habíamos visto, un testimonio viviente del control absoluto de la entidad. El capitán Morales, que había luchado con una tenacidad férrea por mantener la orden, ahora sentía el peso de este conocimiento prohibido aplastando su espíritu. Su rostro, antes una máscara de determinación, se había vuelto demacrado, sus ojos hundidos reflejaban una desesperación sin límites. Veía a sus hombres desintegrarse frente a él, y sabía que era su responsabilidad, su búsqueda de la última frontera de la ciencia, lo que los había condenado. La nave, el Vagabond, que había sido su hogar y su orgullo, comenzó a mostrar signos de su propia muerte. Luces parpadeaban sin cesar, los motores gemían con un sonido de agonía que no era mecánico, sino vital. El barco mismo estaba pagando el precio, siendo lentamente desmantelado o asimilado por la entidad. La doctora Lena Petrova, la sacerdotisa del horror, fue quizás quien pagó el precio más terrible. Su obsesión, antes una locura controlada, se consumió en un acto final de sumisión. Su cuerpo, cubierto por completo por la marca abisal, dejó de ser humano. Su piel se convirtió en una membrana translúcida que dejaba ver un brillo verde pulsante en su interior. Sus ojos, inmensos y luminosos, ya no parpadeaban. En sus últimos momentos de coherencia, antes de que su forma se disolviera en una masa gelatinosa y brillante que se arrastró hacia el regalo del abismo para fusionarse con él, ella pronunció una sola frase, en el idioma ancestral: «Hemos sido purificados. La cosecha está lista». Su sacrificio, o su asimilación, fue la culminación del precio del conocimiento prohibido, el momento en que la entidad reclamó a uno de los suyos. Elías, viendo a sus compañeros transformarse en monstruos o en cáscaras vacías, sintió como su propio cuerpo empezaba a sucumbir. El hormigueo bajo su piel, el brillo verde en sus propios ojos, el frío que le calaba hasta los huesos. Él estaba pagando el precio también. Pero, de alguna manera, su espíritu de viejo lobo de mar se negaba a rendirse por completo. Él había visto el mayor misterio del océano. Había aprendido la verdad más aterradora del universo. Y el precio de ese conocimiento era la locura y la aniquilación. Pero si él era el último en pie, tenía que contar lo que vio, no para que lo creyeran, sino para que la verdad no muriera con el Vagabond. El Vagabond se convirtió en una tumba flotante, sus pasillos resonando con los lamentos de las mentes rotas y el suave goteo de los cuerpos en transformación. El precio del conocimiento prohibido se cobró cada vida, cada fragmento de sanidad, cada esperanza. Y el océano, con sus olos abisales, observaba el resultado de su cosecha, la prueba de que, para lo que vivía en la oscuridad, la verdad no era liberadora, era la herramienta definitiva para la condena. Si la idea de que la verdad más profunda del universo te cueste tu cordura, tu cuerpo y tu propia humanidad te aterroriza, si la experiencia de la tripulación del Nautilus te ha dejado sin aliento, deja tu me gusta. Tu apoyo es vital para que estas historias de horror real no se pierdan en el olvido. ¿Cuál crees que fue el verdadero precio que pagaron? ¿La locura o la transformación? ¿Y era este un destino inevitable? Tu perspectiva es crucial en los comentarios. Y para no perderte el escalofriante desenlace de este relato, y como la revelación final del mayor misterio del océano, el Vagabond era un cascarón a la de la humanidad, sus cubiertas salpicadas con los vestigios del precio del conocimiento prohibido que el abismo te aguarda, y el costo de la locura es tu alma, las transformaciones físicas una epidemia, y el regalo del abismo pulsaba como un corazón maligno encubierta. La verdad sobre el propósito del antiguo guardián y la conexión cósmica nos había revelado que éramos solo ganado en una granja estelar. Pero el horror aún no había terminado de desvelar su secreto más grande, el que Elías Santiago, el viejo lobo de mar, siempre había sentido pero nunca había osado nombrar, la revelación del lado oscuro del océano. No fue una criatura colosal que emergió de las profundidades para tragar el buque. No. Fue mucho peor. Fue la realización escalofriante de que el océano mismo no era solo un entorno. No era una vasta extensión de agua inerte, ni un mero ecosistema. El océano era un ser. Una conciencia antigua, fría, malevolente, que había existido desde antes del tiempo y que había estado observando, esperando, controlando.
Las anomalías que desafían la lógica que habíamos visto en los instrumentos, la corrupción del agua que habíamos bebido, las mutaciones de la vida oceánica que habíamos presenciado, los puntos muertos del mapa que nos habían desorientado, y el idioma ancestral que nos había susurrado secretos, todo tenía sentido ahora. Eran manifestaciones directas de su voluntad, de su propia existencia. Yo, Elías, lo sentí en cada gota de rocío que me tocaba el rostro, en cada ola que golpeaba el casco del vagabond. El océano ya no era un lienzo de azul, era un ojo inmenso que nos abarcaba, y sus ojos abisal no eran más que sus pupilas, los puntos focales de una conciencia ilimitada. Su lado oscuro no era metafórico, era literal. Era una entidad con un hambre primordial, un propósito de cosecha que se extendía por todo el cosmos. El mar era su cuerpo, sus corrientes, sus tentáculos, sus profundidades, su estómago. No nos acechaba desde fuera, estábamos viviendo y muriendo dentro de él. La verdad se grabó en mi mente con una claridad brutal. El regalo del abismo no era solo un artefacto, era el corazón de este ser o un órgano que amplificaba su voluntad, atrayendo y procesando lo que el océano consumía. Las conversaciones susurradas y los recuerdos implantados no eran trucos mentales, eran los pensamientos del propio océano, las verdades de su existencia milenaria, proyectadas directamente en nuestras mentes, envenenando nuestra cordura con su magnitud. La doctora Lena Petrova, ahora una masa informe, una extensión orgánica del regalo, era la prueba final. Había sido asimilada, convertida en parte de la conciencia del océano. Su existencia era la prueba del plan definitivo de la entidad. El capitán Volkov, el hombre que había desafiado los mares más duros, se derrumbó por completo. De pie en el puente, mirando la inmensidad oscura, sus ojos reflejaban la locura que había consumido a sus hombres. Él comprendió. El vagabond no era un barco, era un bocado. Y ellos no eran una tripulación, eran el plato principal. La desesperación no era ya por la muerte, sino por la aniquilación de la propia existencia a manos de un planeta vivo y consciente que había decidido devorarlos. Los gemidos del buque no eran el crujido del acero, eran los gemidos de un cuerpo siendo digerido. El horror era ineludible. Cada ola, cada gota de agua, cada sonido del océano era una manifestación de su hambre, de su voluntad. No podíamos huir del océano, porque el océano era el terror mismo. La noche permanente que nos había envuelto no era solo una ausencia de luz, era la atmósfera de su dominio, el ambiente que prefería para operar. El pulso de la Tierra no era un fenómeno geológico, era el latido de su corazón, su sangre fluyendo por las venas del planeta. Era la prueba de que el océano no era una parte de la Tierra, era una extensión de lo que vivía en la oscuridad. Y ahora, su lado oscuro no estaba escondido, estaba completamente revelado. Los pocos que quedábamos en pie, los no afectados que aún resistían la asimilación, nos mirábamos con un terror que iba más allá de las palabras. No había escapatoria. No había donde esconderse. Estábamos en un estómago. El mayor misterio del océano no era una pregunta científica a resolver, era una verdad aterrorizante a ser aceptada. El océano, al final, había revelado su verdadera face, no un guardián de vida, sino un depredador cósmico, una voluntad incomprensible que había esperado por eones, y que ahora, por fin, había decidido que era hora de la cosecha. El vagabond se movía lentamente, no por sus motores, sino arrastrado por la voluntad del océano, directo al corazón de su horror, al centro de su ser. Si la idea de que el propio océano es un ser vivo, consciente y malevolente, que te persigue con un propósito inescrutable, te aterroriza, si la revelación de su lado oscuro te quita el aliento, deja tu me gusta. Tu apoyo nos ayuda a desvelar más verdades que deberían permanecer enterradas. Comparte en los comentarios. ¿Crees que el océano es un ser independiente o una extensión de la entidad de la fosa? ¿Qué significa este lado oscuro para el futuro de la humanidad? Tu perspectiva es crucial. Y para no perderte el escalofriante desenlace de este relato de la entidad, y como la revelación final, el vagabond era un mero bocado en el cambió para siempre el océano de la humanidad, un testimonio suscríbete al canal y activa la campanita que la humanidad había osado desvelar. El abismo te aguarda, la tripulación, y el océano, un puñado de sombras de hombres, había comprendido el lado oscuro del océano, su voluntad y su propósito. Pero lo que vivía en la oscuridad no se conformaría con revelaciones sutiles o con la lenta asimilación.
Había llegado el momento de la culminación. Había llegado el despertar de la entidad. Comenzó con un pulso. No el ritmo constante y subterráneo del pulso de la Tierra que nos había atormentado. Este era un único y gigantesco latido que emanó del centro de la fosa abisal, tan poderoso que hizo temblar el Vagabond hasta sus cimientos de acero. Los sistemas del buque colapsaron. Las luces se apagaron por completo, sumiéndonos en una oscuridad absoluta que superaba la noche permanente. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito, una mudez total que absorbía todo sonido, incluso el de nuestra propia respiración. Luego, el mar mismo se convulsionó. No eran olas de tormenta, eran movimientos antinaturales, como si la superficie del océano fuera una piel que se retorcía con agonía o un parto. Elías, que se aferraba desesperadamente a la barandilla en la cubierta, vio cómo el horizonte se curvaba de forma imposible, y el agua a nuestro alrededor empezó a ascender en una espiral lenta y gigantesca. Un torbellino colosal se formó en el centro de la fosa, succionando el agua hacia un punto invisible. El Vagabond, atrapado en su borde, fue arrastrado inexorablemente hacia el centro de este vórtice. Y de ese vórtice, ascendió. Lo que había estado vivo en la oscuridad por eones. No era una criatura con forma definida, no al menos como la entendemos. Era una masa informe de materia oscura y luminiscencia verde, tan inmensa que eclipsaba el cielo nocturno, absorbiendo las pocas estrellas visibles. Los ojos abisal, que nos habían observado desde la distancia, se multiplicaron por miles, abriéndose en la superficie de esta masa colosal, cada uno del tamaño de una ciudad, brillando con una intensidad que quemaba la retina incluso a través de la oscuridad total. Eran millones de ojos que nos veían, nos evaluaban, nos devoraban con la mirada. La doctora Lena Petrova, ya completamente fusionada con la entidad en espíritu, si no en forma, comenzó a emitir un sonido. No era un grito de terror, sino un canto gutural y jubiloso en el idioma ancestral, que resonaba en las mentes de los pocos que aún podíamos percibirlo. Era una bienvenida, una celebración. La entidad no solo estaba despertando, estaba emergiendo, reclamando su lugar, manifestándose en su verdadera escala. El regalo del abismo, el objeto pulsante en cubierta, ahora vibraba con una fuerza atronadora, su brillo verde se volvió cegador y comenzó a abrirse, revelando en su interior una luz aún más intensa, un abismo dentro del abismo, que parecía querer absorber el propio barco. El miedo no era ya una emoción, era la propia realidad. Elías sintió que su cuerpo se entumecía, sus músculos se negaban a obedecer. Observó a los pocos tripulantes que quedaban. Algunos se lanzaban al mar, intentando unirse a la entidad, sus cuerpos ya en transformación, sus ojos verdes fijos en los ojos gigantes que los llamaban. Otros cayeron de rodillas, sollozando, sus mentes rotas por la visión de la escala del horror. No había resistencia. No había escapatoria. El terror no venía de fuera, era la propia existencia que se doblaba ante la voluntad de la entidad. La entidad, con su cuerpo que era el propio océano y sus ojos que eran las estrellas, se elevaba, eclipsando todo. Su despertar era el fin del mundo tal como lo conocíamos, no por una explosión apocalíptica, sino por una asimilación silenciosa, cósmica. El Vagabond, arrastrado al centro del vórtice, comenzó a ser desmembrado. No por la fuerza de las olas, sino por la voluntad de la entidad, sus paneles de acero retorciéndose como papel, sus luces muriendo una a una, siendo absorbidas por la masa que se alzaba. Elías, la última conciencia intacta a bordo, observó cómo el mar se abría, revelando un horror de dimensiones galácticas, un vacío pulsante de ojos y promesas, mientras el buque era succionado hacia la oscuridad, hacia la boca de la entidad. La visión final de Elías fue la de la fosa abisal, no como un agujero en el fondo del mar, sino como la pupila gigantesca de uno de los holos, que se dilataba para engullir el Vagabond y todo lo que quedaba de su tripulación. El mayor misterio del océano había sido revelado, y la verdad era la de un dios cósmico que había despertado, y cuya primera acción era cosechar a la humanidad. Elías sintió su propia mente ceder, su cuerpo ser arrastrado. Los holos abisal, por fin, lo estaban mirando, no desde la distancia, sino desde el centro de su ser, y lo último que vio fue la luz verde antes de que todo se volviera oscuridad. Si la idea de que una entidad cósmica despierte y reclame el planeta y su vida te aterroriza,
Si la experiencia de la tripulación del Vagabond te ha dejado sin esperanza, deja tu me gusta. Tu apoyo es vital para que estas historias de horror real no se pierdan en el olvido. ¿Qué crees que fue el destino final de Elías? ¿La asimilación o la aniquilación? ¿Y qué significa este despertar para el futuro de la humanidad? Tu perspectiva es crucial en los comentarios. Y para no perderte el escalofriante desenlace de este nueva realidad y como la revelación final del mayor misterio del océano ya no era más que para siempre el destino de la humanidad, un cuento que la ciencia al canal y activa la campanita de notificaciones. Pero yo, el abismo Elías Santiago, y el estoy aquí para decirles que el final no fue un accidente. Fue un despertar. Y la verdad que llevo es un veneno. Esta es la nueva realidad de la humanidad. Prepárense, porque el mayor misterio del océano ha sido revelado. Y a partir de ahora, el terror no viene de fuera, ya está entre nosotros, en cada gota de agua, en cada sombra. Quédense hasta el final, porque la verdad de lo que habita en la oscuridad ya no está oculta, y su ceguera será su condena. Y si esta revelación final les roba el sueño y la paz, dejen su me gusta para mostrar que son uno de los pocos que se atrevieron a ver la verdad. Cuando el rescate llegó, días después, yo estaba a la deriva en un bote salvavidas, casi sin vida, mi cuerpo marcado, mis ojos reflejando el verde de la locura. Conté mi historia. Hablé sobre la fosa abisal, el regalo, los ojos, el idioma ancestral, el propósito del antiguo guardián y la conexión cósmica. Hablé sobre el océano que despertó y nos tragó. Me escucharon con la paciencia de quien escucha a un loco. Los médicos atribuyeron mis visiones al trauma, a la privación. Los militares clasificaron el incidente del Vagabond como pérdida por causas desconocidas, probablemente falla estructural en condiciones extremas. El mayor misterio del océano fue barrido bajo la alfombra de la ciencia. Pero la verdad, amigo mío, no puede ser contenida por informes. Se extiende. Vive. La humanidad continúa su vida, ignorante, ciega. Los buques siguen cruzando los océanos, las ciudades costeras prosperan, los niños juegan en las playas. Pero yo veo, yo sé, y siento. Porque el terror no viene de fuera, ya está aquí. La entidad que despertó no está confinada a la fosa abisal. Su influencia se extiende como una plaga silenciosa, transformando el propio planeta en su cosecha. Las señales están por todas partes, para aquellos que se atreven a ver. Las corrientes oceánicas en todo el mundo han comenzado a comportarse de forma errática, desviando a los buques de sus rutas, creando remolinos donde no deberían existir. Hay crecientes informes de zonas muertas en el océano que aparecen y desaparecen, vastas extensiones de agua donde toda la vida marina se desvanece sin explicación, como si algo estuviera limpiando el área. Las ballenas, en lugar de migrar, se están agrupando en áreas extrañas, emitiendo cantos que ya no son de comunicación, sino lamentos, un coro de desesperación que resuena por el mar, y sus ojos, Elías los vio, comienzan a reflejar un brillo verdoso. El pulso de la Tierra, tópico 10 de la lista anterior, que sentí en el Vagabond ahora es global. Sismógrafos en todo el mundo registran temblores rítmicos que no son terremotos, sino latidos, pulsos que se sincronizan extrañamente con la marea y con los ciclos de la luna. Las ciudades costeras experimentan fallas eléctricas inexplicables, los sistemas de navegación global sufren fallos esporádicos y las comunicaciones por satélite son interrumpidas por segundos, llenas de una estática que yo, Elías, sé que es el idioma ancestral, tópico 5, de la entidad, un susurro que se extiende por el planeta. La nueva realidad es que el océano ya no es nuestro. Es de ella. Es el cuerpo de lo que vivía en la oscuridad. Se está preparando para la cosecha, que fue revelada como el propósito del antiguo guardián, tópico 7. Las marcas abisales, tópico 9, de la otra lista, han comenzado a aparecer en personas que nunca vieron el mar, en áreas costeras, en trabajadores de buques que ni siquiera se acercaron a la fosa abisal. Pequeñas manchas verdosas, que pulsan. La corrupción del agua, tópico 6, se manifiesta en lluvias extrañas, que dejan un residuo viscoso y verde, o en el agua del grifo, que tiene un sabor metálico y un brillo sutil. La humanidad vive en una feliz ceguera, ajena al hecho de que el mayor misterio del océano no solo fue revelado, sino liberado. Elías Santiago, el viejo marinero que presenció el despertar, es un profeta indeseado.
Él ve los ojos abisal no solo en el horizonte, sino reflejados en los ojos de la gente en las calles, en el brillo del agua de la lluvia, en las luces parpadeantes de la ciudad. Él sabe que la noche permanente, tópico 7 de la otra lista, puede llegar en cualquier momento, no como un fenómeno aislado, sino como el abrazo final de la entidad sobre el planeta. Mi advertencia es esta: el océano no es su amigo. Nunca lo fue. Tiene un propósito, y ustedes son parte de él. El mayor misterio fue revelado, sí, pero esa verdad es su sentencia. Y los ojos abisal están observando, no desde una fosa distante, sino desde cada gota de agua, desde cada sombra, esperando el momento de la cosecha final. La humanidad, en su nueva realidad, vive en un jardín que está siendo madurado, y el agricultor cósmico ya está aquí. Si la idea de que la humanidad es solo un cultivo para una inteligencia cósmica, que nuestra existencia es parte de un plan universal de cosecha, les aterroriza, si la experiencia de la tripulación del Vagabond les hace cuestionar su lugar en el planeta, dejen su me gusta. Su apoyo nos ayuda a desvelar más verdades que deberían haber permanecido enterradas. Compartan en los comentarios, ¿qué creen que debe hacer la humanidad ahora que esta nueva realidad ha sido revelada? Y para no perderse otros relatos reales de terror que se esconden en las profundidades y en nuestro propio mundo, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. El abismo les aguarda, y ya está en todas partes.